clase de inmunidad antiinfecciosa? Sabemos que la inflamación es una respuesta estereotipada que involucra células y componentes humorales que se activan con el fin de restaurar la homeostasis cada vez que la misma se ve afectada. La inmunidad innata, también llamada inmunidad natural o nativa, constituye la primera línea de defensa contra los microbios. Consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicos que existen incluso antes de la infección y que pueden responder con rapidez a ella, ¿sí? Entonces, en la inmunidad innata decimos que es una inmunidad de una respuesta inmediata, los componentes están presentes previo a la adaptativa, en una prima infección existe un lapso de tiempo entre la exposición y la infección. La inmunidad innata reconoce motivos conservados, que los denominamos PAMs, empleando sus RRPs. La inmunidad innata no es clonal y no es más eficiente ante subsecuentes exposiciones al mismo microorganismo, con lo cual decimos que no genera memoria. En cambio, el sistema inmunitario adaptativo reconoce un gran número de sustancias microbianas y no microbianas y reacciona frente a ellas. Las características que definen la inmunidad adaptativa son la capacidad de distinguir diferentes sustancias, lo que se llama especificidad, y la capacidad de responder de forma más vigorosa a exposiciones repetidas al mismo microbio, ¿sí? Lo que se conoce como memoria. Entonces, al igual que la innata, entre una y prima infección existe un lapso de tiempo entre lo que es la exposición y la infección. Los linfocitos reconocen antígenos específicos empleando sus receptores antigénicos. La inmunidad adaptativa es clonal y obviamente genera memoria, ¿sí? En la clínica vamos a ver la tétrada de Celso y el quinto componente, ¿sí? Vamos a ver calor, rubor, tumefacción, dolor y el quinto que es la pérdida de la función. Todos los individuos están constantemente expuestos a un gran número de bacterias presentes en el ambiente. Sin embargo, a pesar de esta continua exposición, solo esporádicamente aquellas que son patógenos para el ser humano logran causar la enfermedad, resultando así la enfermedad infecciosa la excepción y no la regla. Dentro de esto tenemos distintos tipos de microorganismos infectantes. Tenemos los patógenos primarios que suelen causar enfermedad, por ejemplo, la bacteria Treponema pallidum que causa sífilis. Los patógenos oportunistas que ocasionan enfermedad en huéspedes susceptibles, como los pacientes inmunodeficientes o que presenten otros factores de riesgo, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa que provoca neumonías en estos pacientes. Y por otro lado tenemos la flora normal, ¿sí? Que es residente en diferentes órganos en los cuales no suele causar enfermedad. El ejemplo clásico son aproximadamente las 1014 bacterias que existen en el tracto digestivo, pertenecientes a más de 500 especies diferentes. En esta clase vamos a ver al sistema inmune, pero al revés, yendo desde el microorganismo hacia las respuestas celulares y humorales que se desarrollan. Vamos a ver las bacterias, ya sea intracelulares, extracelulares, los virus, parásitos y hongos. Comencemos entonces viendo las bacterias extracelulares. Las bacterias extracelulares pueden replicarse fuera de las células del anfitrión y lo hacen, por ejemplo, en la sangre, en los tejidos conjuntivos y en los espacios hísticos constituidos por las luces de las vías respiratorias o el intestino. Existen muchas especies de bacterias extracelulares patógenas y las enfermedades que producen se deben a dos mecanismos principales. En primer lugar, estas bacterias provocan una inflamación que conlleva la destrucción del tejido en el foco de infección. Y en segundo lugar, las bacterias producen toxinas que ejercen efectos patológicos diversos. Estas toxinas pueden ser endotoxinas, es decir, componentes de las paredes celulares bacterianas, o exotoxinas, que son sustancias secretadas por las bacterias.
En lo que respecta a la inmunidad innata, ¿sí?, van a participar el sistema de complemento, las proteínas de fase aguda, neutrófilos, monocitos y macrófagos, mastocitos y células dendríticas. Y en lo que respecta a la inmunidad adaptativa, van a participar el componente humoral, ¿sí?, constituido por los anticuerpos IgG, IgA, IgM, y el componente celular constituido por los linfocitos, principalmente TCD4, con los T follicular helper y el perfil TH17. Repasemos un poco qué era el sistema de complemento, ¿sí? El sistema de complemento comprende un grupo de más de 30 proteínas que integran un mecanismo constitutivo de defensa tisular. De los componentes humorales en la inmunidad innata, el complemento es el de mayor impacto en la defensa frente a las infecciones bacterianas. Sabemos que posee menor participación en las infecciones virales y parasitarias. Las proteínas que lo componen son sintetizadas principalmente por los hepatocitos, y los componentes del mismo se encuentran en la sangre y en los líquidos extravasculares, aún en ausencia de procesos infecciosos o inflamatorios. Recordemos que el mismo tiene 3 vías de activación: la clásica, que básicamente va a ser activada por los anticuerpos IgM e IgG, asimismo también la proteína C reactiva, la vía de las lectinas, que básicamente se va a activar por los receptores de reconocimiento de patrones solubles, MBL y las ficolinas H y L, que reconocen los motivos de hidratos de carbono que van a estar en lo que es la pared bacteriana. Y la vía alterna, que se activa de una forma directa, y esto le permitía operar en etapas tempranas. Las funciones mediadas por el complemento son importantísimas. Tenemos la inflamación, la opsonización, la potenciación de la respuesta B y la citotoxicidad. Con respecto a las proteínas de fase aguda, la PCR actúa como un receptor soluble secretado en los líquidos corporales, sintetizada rápidamente por el hígado durante la respuesta de fase aguda. La interleuquina 6 y en menor medida la interleuquina 1 y el TNF-alfa, producidos mayoritariamente por los macrófagos, estimulan la síntesis de la PCR por los hepatocitos. Las ficolinas H y L son proteínas séricas que reconocen grupos acetilos presentes en los hidratos de carbono principalmente, la N-acetilglucosamina. El reconocimiento de sus ligandos conduce a la activación del complemento a través de la vía de las lectinas. Por otra parte, también puede reconocer a las células apoptóticas. Dentro de lo que es el componente celular, los dos principales son los neutrófilos y los macrófagos. Los fagocitos, neutrófilos y macrófagos usan receptores de superficie, como los receptores para manosa y los receptores scavenger para reconocer las bacterias extracelulares. Y usan los receptores para fragmento Fc y los receptores para el complemento para reconocer a las bacterias opsonizadas con anticuerpos y proteínas del complemento, respectivamente. Los productos microbianos activan a los receptores de tipo TOL y varios detectores citoplasmáticos en los fagocitos y otras células. Algunos de estos receptores funcionan sobre todo promoviendo la fagocitosis de los microbios. Otros estimulan las actividades microbicidas de los fagocitos, sobre todo los receptores de tipo TOL. Y aún otros promueven la fagocitosis y la activación de los fagocitos. Además, las células dendríticas y los fagocitos que activan los microbios secretan citoquinas, que inducen la infiltración de leucocitos de la inmunidad adaptativa. No olvidemos las distintas funciones o cómo ejercen, digamos, su función. Por ejemplo, los neutrófilos, que tienen una función celular, induciendo lo que es la fagocitosis, la liberación de las NETs y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y una función humoral con la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Y luego los macrófagos, que teníamos esta particularidad que podían ser diferenciados en dos perfiles,
en un perfil clásico más inflamatorio, que libera principalmente las tres interleuquinas principales proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa, interleuquina 8, que genera la quimiotaxis de los neutrófilos, interleuquina 12, 18 y 23. También tiene la función de fagocitar y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Y por otro lado, en un perfil totalmente opuesto tenemos al perfil alternativo, ¿sí? Que es menos inflamatorio y el estímulo principal va a ser la fagocitosis de neutrófilos apoptóticos, la interleuquina 4, interleuquina 10, el TGF-beta y la interleuquina 13. Y obviamente este perfil, los efectores van a ser todas estas interleuquinas que son más antiinflamatorias, como la interleuquina 10, el TGF-beta y los factores de crecimiento. En lo que respecta a la inmunidad adaptativa, los antígenos proteínicos de las bacterias extracelulares también activan a los linfocitos TCD4 cooperadores que producen citoquinas que inducen la inflamación local, aumentan las actividades fagocíticas y microbicidas de los macrófagos y neutrófilos y estimulan la producción de anticuerpos. Las respuestas Th17 inducidas por estos microbios reclutan neutrófilos y monocitos y así promueven la inflamación local en los lugares de infección bacteriana. Los pacientes con defectos génicos en el desarrollo de los perfiles Th17 y los que producen autoanticuerpos neutralizantes específicos frente a la interleuquina 17 tienen una mayor propensión a infecciones bacterianas y micóticas, con la formación de múltiples abscesos cutáneos. Con lo cual esto nos demuestra la relevancia del perfil Th17 frente a bacterias extracelulares. No nos olvidemos la importancia del perfil T follicular helper con el fin de activar a los linfocitos B. Y en lo que respecta a la inmunidad humoral, es una respuesta inmunitaria protectora importante frente a las bacterias extracelulares y actúa bloqueando la infección, eliminando los microbios y neutralizando sus toxinas. La respuesta de los anticuerpos contra las bacterias extracelulares se dirigen contra antígenos de la pared celular y toxinas secretadas y asociadas a las células, que pueden ser polisacáridos o proteínas. Aquellos que son compuestos por proteínas activarán una respuesta de linfocitos de tipo B2, ¿sí? Aquellas membranas bacterianas compuestas por proteínas activan solamente los linfocitos B2. Los mecanismos efectores usados por los anticuerpos para combatir estas infecciones son la neutralización, la opsonización y la fagocitosis y activación del complemento por la vía clásica. Ahora, ¿qué ocurre en las bacterias capsuladas? Las mismas poseen en su pared antígenos que se denominan T independientes de tipo 2. Se caracterizan por presentar epítopos repetidos, los cuales son capaces de inducir un marcado entrecruzamiento del BCR en la superficie de los linfocitos de tipo B1. Principalmente, estas cápsulas están compuestas por hidratos de carbono o proteínas que se expresan en forma repetitiva sobre la superficie de los microorganismos. Como dijimos, estos polisacáridos son presentes en las bacterias capsuladas. Recordemos que dentro de las características de los otros dos subgrupos de linfocitos B, teníamos a los linfocitos B1 que expresan en su superficie niveles altos de anticuerpos de tipo IgM y bajos de IgD. Son casi siempre polireactivos y su producción va a ser destinada a anticuerpos contra antígenos no proteínicos, o sea, contra polisacáridos. Y los mismos son los encargados de producir los anticuerpos naturales. Los linfocitos BZM van a sintetizar sobre todo inmunoglobulina M, responden preferentemente a antígenos polisacáridos de bacterias capsulares también y producen en primer lugar, como dijimos, anticuerpos IgM polireactivos y de baja afinidad.
El concepto de baja afinidad de estos anticuerpos contra los antígenos T independientes de tipo 2 radica en que básicamente estos linfocitos B1 y BZM no tienen la reacción de centro germinal, con lo cual estos plasmocitos no van a sufrir la hipermutación somática ni el switch de isotipo que les permitía aumentar la afinidad de estos anticuerpos y también cambiar el isotipo, ¿sí? Obviamente, el destino final de estos anticuerpos es la activación del sistema de complemento. En lo que respecta a la inmunidad frente a las bacterias intracelulares, el ejemplo paradigmático es Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de la tuberculosis. Es un bacilo ácido alcohol resistente de crecimiento lento. El ser humano es el huésped natural de este patógeno que se transmite en la mayoría de los casos por vía respiratoria. Si bien la enfermedad suele manifestarse en el pulmón, puede afectar a cualquier órgano. La particularidad de este microorganismo es que puede persistir y sobrevivir en el huésped a pesar de la generación de una fuerte respuesta inmunitaria. Luego de la infección, un pequeño porcentaje de individuos, que ronda entre el 5 al 10%, desarrolla tuberculosis, pero la mayoría de los seres humanos pueden controlar la infección latente y no sufrir la enfermedad. La reactivación de la infección que origina la enfermedad tuberculosa puede ser ocasionada por diversos factores inmunosupresores, como el tratamiento con corticosteroides, la desnutrición, la infección por HIV, enfermedades neoplásicas y la diabetes insulino-dependiente. En estos microorganismos intracelulares, la formación de granuloma es un fenómeno paradigmático en la infección tuberculosa. Constituye una respuesta tisular cuyo objetivo es contener a la infección. En esta etapa no se manifiestan signos evidentes de enfermedad y el huésped no transmite la infección a otros individuos. En lo que es la inmunopatología de la tuberculosis, se presentan 4 estadios. El primer estadio se centra en la inhalación del bacilo y su llegada a los alveolos pulmonares. Los macrófagos alveolares y las células dendríticas convencionales ingieren estas bacterias. Las células dendríticas migran hacia los órganos linfáticos secundarios del mediastino, donde activan a los linfocitos T naive. Por otra parte, los macrófagos alveolares podrán destruir a los bacilos ingeridos con mayor o menor eficacia. Esto va a depender según la capacidad intrínseca microbicida de los macrófagos y obviamente de los factores de virulencia propios del microorganismo. Existen algunos bacilos que se escapan a la destrucción intracelular inicial y se van a multiplicar, lo cual conduce a la muerte de los macrófagos, que denominamos estallido celular. El segundo estadio es justamente este estallido celular. Cuando esto sucede, se liberan PAMs y DAMs que llevan a la producción de quimiosinas inflamatorias encargadas de reclutar leucocitos en el pulmón, que van a ser principalmente los monocitos. Estos monocitos se van a diferenciar en macrófagos e ingerirán estas micobacterias. No obstante, los macrófagos pocas veces pueden destruir las micobacterias ingeridas. En este estadio simbiótico, las micobacterias crecen logarítmicamente y los macrófagos se acumulan. 3 semanas después de la infección, se manifiesta la inmunidad mediada por las células TCD4 con el arribo de los linfocitos Th1 específicos para antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Estas células Th1 van a activar a los macrófagos con el objetivo de destruir a las micobacterias. El tercer estadio se centra en la detención del crecimiento bacilar logarítmico. La necrosis sólida central que se desarrolla en estas lesiones primarias inhibe el crecimiento extracelular de la micobacteria.
Como resultado, la infección se vuelve estacionaria o latente. Sin embargo, si falla la vigilancia inmunológica, la enfermedad puede progresar y diseminarse por vía hematógena. El cuarto estadio se centra en la diseminación de la infección. El granuloma se vuelve gaseoso, de consistencia similar a queso blando, es decir, una masa sin estructura que contiene restos celulares. La rotura del granuloma permite la liberación de miles de bacilos viables e infecciosos hacia la vía aérea. Esto da como resultado la aparición de la tos productiva y facilita la diseminación por aerosoles de los bacilos infecciosos. A su vez, la licuefacción de los focos gaseosos provee excelentes condiciones para el crecimiento extracelular del Mycobacterium tuberculosis. La formación de las cavitaciones, que acá la podemos observar, puede conducir a la ruptura de bronquios cercanos, lo que posibilita la diseminación intrapulmonar y extrapulmonar del bacilo. Ahora pasemos a ver la inmunidad antiviral. Las infecciones causadas por virus tienen un gran impacto en la salud humana. Las infecciones virales respiratorias y las gastroenteritis virales se encuentran entre las enfermedades infecciosas de mayor incidencia. Cuando se produce una infección viral, el sistema inmunitario del hospedador pone en juego diversos mecanismos capaces de eliminar a estos microorganismos. Los virus, a su vez, utilizan diferentes estrategias con el objetivo de evadir la respuesta inmunitaria, replicarse y finalmente transmitirse a otros individuos. En lo que respecta a la inmunidad innata, van a participar los interferones de tipo 1, las células NK, células dendríticas plasmocitoides y las células dendríticas. Y en lo que respecta a la inmunidad adaptativa, van a participar obviamente los anticuerpos IgG, IgA, IgM, los linfocitos TCD4 constituyendo los T follicular helper y el perfil Th1 y los linfocitos TCD8. En lo que respecta a la inmunidad innata, los virus pueden ser reconocidos tanto por las células del sistema inmunitario como las células no inmunitarias. Los RRP que reconocen los patrones moleculares asociados con patógenos virales se distribuyen en los diferentes compartimentos celulares, como el citosol, los endosomas y la membrana plasmática. ¿Cuáles van a ser estos RRPs? Los tipo TOL, la familia de los RIG y los sensores de ADN. El reconocimiento de la infección viral induce la producción de los interferones de tipo 1. ¿Sí? Los interferones de tipo 1 son producidos luego del reconocimiento de moléculas virales en el citosol celular o en el compartimento endosómico y actúan en forma autocrina y paracrina, induciendo la activación de cientos de genes que son antivirales. Los productos de estos genes inhiben la replicación viral, inducen la apoptosis de las células infectadas y pueden modular la respuesta inmunitaria adaptativa. Como dijimos, el reconocimiento de los virus por los RRPs pone en marcha, además, la producción y secreción de citoquinas proinflamatorias, las cuales reclutan células inmunitarias como las células dendríticas plasmocitoides, capaces de secretar enormes cantidades de interferones de tipo 1, y las células NK capaces de inducir la apoptosis de las células infectadas. Estos mecanismos efectores del sistema inmunitario innato no solo intentarán contener la infección viral rápidamente, sino que también van a modular el curso de la respuesta inmunitaria adaptativa antiviral. En lo que respecta a los interferones de tipo 1, promueven a la activación de las células NK, la expresión de las moléculas de clase 1 y clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, facilitando la presentación antigénica a las células de TCD4 por las células presentadoras de antígeno profesionales y las células TCD8 por las células presentadoras de antígeno profesionales y no profesionales. A su vez, estos interferones de tipo 1 tornan las células vecinas refractarias
a la infección viral, activan, como dijimos, a la célula NK, incrementan la expresión de las moléculas CMH de clase 1, incrementan la expresión antigénica a través de las moléculas de clase 1 y favorecen el desarrollo de la memoria T. En lo que respecta a las células NK cumplen un papel muy importante en la inmunidad antiviral. En los primeros momentos de la infección viral, las células NK se extravasan en el foco infeccioso y llevan adelante una importante actividad antiviral al inducir la apoptosis de las células infectadas y producir citoquinas inflamatorias. En primer lugar, TNF-alfa e interferón gamma. Estas células NK forman parte de la inmunidad innata, constituyendo entre un 10 al 15% de los linfocitos circulantes y participan en la conformación de una primera línea de defensa contra los agentes infecciosos. También representan un nexo muy importante entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, en función de su capacidad de secretar citoquinas, tales como interferón gamma y TNF-alfa. Las células NK se originan en la médula ósea a partir de un progenitor linfoide común. Fenotípicamente las podemos dividir en dos grandes grupos, las CD56-DIM y CD16-Bright, y las CD56-Bright y CD16-DIM. Y obviamente se van a caracterizar por la ausencia de los marcadores T en su superficie. Estas células NK pueden activarse a través de dos mecanismos, por acción de citoquinas inflamatorias o por el contacto de células infectadas a través de un complejo juego que se establece entre los receptores activadores e inhibitorios expresados por la propia NK. Muchos virus, luego de infectar una célula, inducen una disminución en la expresión de las moléculas de clase 1. Este mecanismo les permite escapar de la acción citotóxica de los linfocitos TCD8. Al ser moléculas de clase 1 el principal ligando a los receptores inhibitorios de las células NK, su baja expresión podría convertir las células infectadas en dianas o blanco a la acción citotóxica de la NK. En lo que respecta a las células dendríticas plasmocitoides, estas células de origen hematopoyético son reclutadas en los tejidos infectados por virus, donde median la secreción de grandes cantidades de interferones de tipo 1, mediando una importante acción antiviral. Como sabemos, compone entre el 0,2 al 0,8% de las células mononucleares de la sangre periférica, y son relevantes en las etapas tempranas de las infecciones virales. Expresan receptores de tipo TOL 7 y 9, esenciales para la modulación de las mismas. Expresan una extraordinaria capacidad para producir interferones de tipo 1, si bien, como sabemos, todas las células nucleadas pueden sintetizarlo, y se ubican en sangre periférica y en órganos linfáticos secundarios, en respuesta a procesos infecciosos que van a ser reclutadas en el tejido afectado. Al activarse, también van a sintetizar otras citoquinas, como el TNF-alfa, interleuquina 6 e interleuquina 12, pero no producen o lo hacen en muy bajas cantidades, interleuquina 1, 3, 10, 15, 18 y el factor de crecimiento. Acá tenemos un cuadro, donde nos compara las células dendríticas convencionales con las plasmocitoides. Fíjense que las plasmocitoides no tienen marcadores mieloides. La localización es bastante similar, o sea, las células dendríticas convencionales pueden estar en tejidos periféricos y los órganos linfáticos secundarios. Las células plasmocitoides están en sangre y órganos linfáticos secundarios, y solamente la presencia de procesos infecciosos acceden a los tejidos periféricos. La capacidad de las células dendríticas convencionales de sintetizar interferones de tipo 1 es igual al resto de las células, pero las células dendríticas plasmocitoides expresan una capacidad infinitamente mayor de sintetizar interferones de tipo 1. No así
la producción de otras interleuquinas como interleuquina 12. La capacidad endocítica también es muy diferente. Las células dendríticas convencionales tienen una capacidad endocítica mucho mayor, ¿sí? Siempre pensando en una célula dendrítica inmadura. Y las células dendríticas plasmocitoides no tienen una buena capacidad endocítica. Y obviamente las funciones van a ser distintas, ¿sí? La función de las células dendríticas convencionales es activar a los linfocitos T vírgenes. Y obviamente activar y orientar el curso de todo lo que es la inmunidad adaptativa. En cambio, las plasmocitoides median una acción antiviral en la fase aguda de las infecciones virales por su potente capacidad de producir interferones de tipo 1. En lo que respecta a la inmunidad adaptativa, mientras la inmunidad innata enfrenta al proceso infeccioso, comienza a generarse la respuesta adaptativa, llevada a cabo por los linfocitos T efectores y por los plasmocitos productores de anticuerpos. Los componentes críticos de la inmunidad adaptativa antiviral son los linfocitos TCD8 y los anticuerpos neutralizantes. Los linfocitos TCD8 reconocen y eliminan las células infectadas y, además, secretan citoquinas con actividad inmunomoduladora y antiviral, como el interferón gamma y el TNF-alfa. La respuesta mediada por los linfocitos TCD8 desempeñan un papel crítico en la erradicación de las infecciones virales. Las células dendríticas, una vez que ingresan en el ganglio drenante local, permanecen en el área paracortical y presentan los péptidos virales procesados. En esta zona se produce el encuentro entre lo que es la célula dendrítica con los linfocitos TCD8 naive o vírgenes que arriban luego de extravasarse a través de las vénulas de endotelio alto. La activación de una célula TCD8 se produce por el reconocimiento de un péptido específico presentado en el contexto de la molécula de clase 1 de histocompatibilidad. Esto corresponde a la señal 1, ¿sí? Y obviamente va a ser activado también por la interacción de las moléculas costimulatorias con su receptor CD28, y esto constituye la segunda señal de activación. A la percepción de estas señales le sigue una notable expansión de estas células T que aumentan la expresión de los receptores para factores de crecimiento, particularmente expresan el receptor de alta afinidad de interleuquina 2. Y esto va a modificar la expresión ya sea de las moléculas de adhesión y se van a transformar en células T efectoras que van a migrar a los tejidos periféricos para hacer frente a la infección. Es importante recordar que el tenor de coestimulación requerido por las células TCD8 para activarse en su segunda señal es mayor que el requerido por una célula TCD4. Es necesario entonces que las células dendríticas interactúen con estos linfocitos TCD4 en un primer momento a fin de aumentar las moléculas coestimulatorias. A los pocos días de iniciar el proceso infeccioso, aproximadamente a los 6-10 días, ya pueden detectarse los primeros linfocitos TCD8 en el foco inflamatorio. A diferencia de la activación de los linfocitos T naive, la activación de los linfocitos T efectores no requiere la percepción de moléculas costimulatorias. Esta respuesta citotóxica puede ser mediada a través de dos sistemas. Por un lado, un sistema de granzimas y perforinas que denominamos el mecanismo secretorio. Y por otro lado tenemos el sistema de Fas y Fas ligando, que es un mecanismo de tipo no secretorio. Las células apoptóticas, producto de la acción de los linfocitos TCD8, son rápidamente fagocitadas en primer lugar por los macrófagos tisulares. Recordemos que también la fagocitosis de estas células apoptóticas por los macrófagos contribuirá a la resolución del fenómeno inflamatorio local, ¿sí? Ya que cambia el perfil de este macrófago, un perfil más antiinflamatorio, sintetizando citoquinas antiinflamatorias.
Y en lo que respecta, también tenemos el perfil TH1, ¿sí? Como uno de los perfiles TCD4 que interviene en la actividad antiviral, ¿sí? Y obviamente el perfil T follicular helper que nos permite la activación de los linfocitos B2. Los anticuerpos neutralizantes previenen la infección de las células diana y promueven la eliminación de partículas virales desde los compartimientos extracelulares. La presencia de anticuerpos puede modificar el curso de la infección en su etapa temprana e incluso evitar que se produzca. Esto se basa en lo que es la administración de anticuerpos neutralizantes en la profilaxis post-exposición para el virus como el de la hepatitis B y el virus de la rabia. Sobre todo van a participar los anticuerpos IgG, IgA e IgM. En este gráfico podemos ver la cinética de lo que es la inmunidad antiviral, siendo entre los primeros 5 días después de la infección vírica los principales componentes el interferón de tipo 1 y los linfocitos NK, y luego a partir del 5.º día en adelante comienza lo que es la inmunidad adaptativa, ¿sí? Con los linfocitos T citotóxicos específicos frente al virus, que van a componer esencialmente los linfocitos TCD8, y el aumento de lo que es el título de anticuerpo. Ahora comencemos a ver los helmintos. Como bien sabemos, los parásitos se clasifican en dos grandes grupos, los protozoos y los helmintos. Los primeros suelen comportarse como microorganismos intracelulares, al menos en ciertos estadios en su ciclo evolutivo. Los segundos son organismos multicelulares que habitan en compartimiento extracelular. En general, las infecciones por parásitos comparten dos características. Presentan ciclos de vida complejos que comprenden diferentes estadios, durante los cuales cambian su morfología, su composición antigénica y su tropismo celular. Y por otro lado, producen infecciones crónicas, que perduran meses, años o durante toda la vida del huésped, a los que consideramos hospedero. Dentro de lo que es la inmunidad innata, los actores principales van a ser los basófilos, eosinófilos, mastocitos y las células dendríticas. Y en lo que respecta a la inmunidad adaptativa, van a intervenir los anticuerpos IgG, IgA e IgE y los linfocitos TCD4, ya sea los T follicular helper y el perfil TH2. En cuanto a los mecanismos celulares implicados, comencemos viendo el macrófago. Los macrófagos activados en un perfil clásico cumplen una función crítica en la defensa frente a las infecciones por parásitos. La fagocitosis del parásito suele involucrar a los receptores para C3b y sus productos de degradación, y los receptores de reconocimiento de patrones pertenecientes a la familia de las lectinas tipo C. Los parásitos intentarán evadir este proceso a través de diferentes mecanismos, escapando del fagosoma, dirigiéndose al citosol, o bien inhibiendo la modulación fagosómica. Sabemos que el gran tamaño de los helmintos impide que estos sean fagocitados. Sin embargo, las infecciones por helmintos inducen cambios importantes en la fisiología de los macrófagos. Como bien sabemos, las infecciones por helmintos parásitos se asocian con una fuerte respuesta de tipo TH2 y las citoquinas propias de este perfil median la activación de los macrófagos en un perfil alternativo, conducente a la producción de citoquinas como TGF-beta e interleuquina 10. Ahora, ¿cuál es el fin de este perfil? Básicamente intentar controlar el desarrollo de una respuesta inflamatoria exacerbada que podría comprometer la salud del huésped. En cuanto a los eosinófilos, sabemos que las infecciones por helmintos suelen asociarse con una marcada eosinofilia en la sangre,
La misma es inducida en gran medida por la interleuquina 5 producida por el perfil Th2. Los eosinófilos presentan una notable capacidad citotóxica. Como vimos en el primer parcial, los eosinófilos pueden degranularse durante el transcurso de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, inducida a través de la interacción de los anticuerpos IgE, que van a estar recubriendo el parásito, y los receptores Fc epsilon 2 que se encuentran en los eosinófilos. En este video podemos ver un parásito helminto con los eosinófilos realizando la citotoxicidad. Y por último vamos a ver los hongos. Las infecciones por hongos, también denominadas micosis, son una causa importante de morbilidad y mortalidad en el ser humano. Algunas infecciones micóticas son endémicas y se deben a hongos presentes en el ambiente y cuyas esporas entran en los seres humanos. Otras reciben el nombre de oportunistas, ya que los hongos causales producen, en todo caso, una enfermedad leve en las personas sanas, pero pueden infectar y provocar enfermedades graves en los inmunosuprimidos. Es importante señalar que el deterioro de la inmunidad es el factor predisponente más importante de las micosis con relevancia clínica. Los diferentes hongos que infectan al ser humano pueden vivir en los tejidos extracelulares o en el interior de los fagocitos. Por lo tanto, las respuestas inmunitarias frente a ellos suelen ser combinaciones de las inducidas por bacterias intracelulares y extracelulares. En lo que respecta a la inmunidad innata, los principales mediadores de la inmunidad contra hongos son los neutrófilos y los macrófagos. Los pacientes con neutropenia son sumamente proclives a las infecciones micóticas oportunistas. Los fagocitos y las células dendríticas perciben a los microorganismos micóticos a través de los receptores de tipo TOL y de receptores de tipo lectina llamados dectinas. Los neutrófilos liberan probablemente sustancias microbicidas como especies reactivas del oxígeno y enzimas lisosómicas que fagocitan a los hongos para su lisis intracelular. En lo que respecta a la inmunidad adaptativa, muchos hongos extracelulares desencadenan fuertes respuestas de tipo Th17, dirigidas en parte por la activación de las células dendríticas debido a la unión de glucanos micóticos a la dectina 1, un receptor para este polisacárido micótico. Las células dendríticas activadas a través de este receptor de lectina producen citoquinas inductoras del perfil Th17, como la interleuquina 6 y la interleuquina 23. Los linfocitos Th17 estimulan la inflamación y los neutrófilos y monocitos reclutados destruyen a los hongos. Los sujetos con respuesta Th17 defectuosa son proclives a las infecciones mucocutáneas crónicas por cándida. Asimismo, las respuestas de tipo Th1 protegen frente a las infecciones micóticas intracelulares, como la histoplasmosis, pero estas respuestas pueden desencadenar una inflamación granulomatosa, que es una causa importante de lesión tisular en el anfitrión en estas infecciones. Los hongos también desencadenan respuestas de anticuerpos específicos que tienen un valor protector.